Bueno, compañeros, vamos, primero que todo, un saludo fraterno pues a toda la Junta Nacional, a los compañeros del Ejecutivo. En los últimos días pues se ha dado una discusión bastante amplia en todos los sindicatos filiales, en las redes, y pues vamos a precisar algunas cosas de la situación de la prima pensional de mitad de año. Nosotros tenemos aquí estructurada una comisión jurídica en FECODE, hacen parte la compañera Isabel Olaya, Edgar Romero, Miguel Ángel Pardo, Luis Grimaldo, el compañero Luis Edgardo Salazar estuvo mucho tiempo ahí en esas reuniones, hoy está la compañera Ruth, el compañero Miguel Camacho hizo parte y hoy se encuentra el compañero Freddy Molina, igualmente el compañero Willy Carmona. Y pues, por supuesto, liderado por la Comisión Jurídica de FECODE que presido. Bueno, primero quiero decir que esta prestación estaba aquí planteada desde hace 34 años, es decir, la ley 91 del 89 y nunca habíamos podido avanzar en la posibilidad de concretar la materialización del derecho. Y fue en este comité ejecutivo con la negociación del 2023 que empezamos a abrir pues esa gran discusión, como también hicimos con la modificación del 1850 para llegar al decreto 0277. Como también estamos avanzando en el decreto 3020, en el 1421, 1705 y el manual de funciones que ya tenemos estructurada pues una mesa de trabajo. Bueno, decimos así como de clarificación, es que la pensión gracia se perdió prácticamente en el año 80, 31 de diciembre, fruto de un proceso de nacionalización que hubo del año 75 al 80 con la ley 43. Ahí desaparece la pensión gracia para el magisterio y duramos una década en una situación, incluso para nosotros es un raponazo que hubo para el magisterio, la pérdida de la pensión gracia, porque es una prestación supremamente importante para el magisterio. Pero en la discusión FECODE de la ley 91, llevó la discusión de la pérdida de esa pensión gracia, hizo retroactiva una posibilidad de que el maestro que hubiese perdido la pensión gracia recibiera una compensación y la estableció en el artículo 15, numeral 2, literal B de la ley 91 del 89. Mire usted que 34 años luchando y no habíamos podido avanzar en el proceso. Y logramos conformar una comisión de implementación para discutir el tema. No fue fácil discutir esta situación por cuanto el Ministerio de Educación del anterior gobierno pues había planteado que esto era imposible, que si no se había otorgado en ese tiempo no era posible que se otorgara. Bueno, esa situación de la ley 91 del 89, le hemos hecho un estudio riguroso y es una norma vigente. Es decir, la ley 91, a pesar de que han intentado modificarla, es una ley que se ha mantenido en el tiempo. Y esa fue como nuestro argumento, que no nació en esta discusión, en este comité ejecutivo. Ya venía la discusión, pues lógicamente todos los años atrás. Habían peticiones del 2015, 2016, 2017, que incluso muchos habían apoderado con abogados, pero no habían podido llegar a la situación de sentencias. Pero sí en el 2024 nos sentamos a discutir bastante el tema y se hizo una diferenciación clara entre lo que es la mesada 14 y lo que es la prima pensional de mitad de año. La prima pensional de mitad de año es compensatoria de no recibir la pensión gracia, y la mesada 14 fue una creación de la ley 100 que
prácticamente se despidió para todos los trabajadores del país y era una situación para compensar el alto costo de vida. Esa fue la génesis del tema. Al principio no estaba el magisterio incluido en esa posibilidad y fue luego con la expedición del decreto 283 del 95 cuando se incluye al magisterio en la mesada 14. Eso duró hasta que llegó el gobierno del señor Uribe con el acto legislativo 01, estamos hablando de la mesada 14, que es de creación de la ley 100, diferente a la naturaleza de la prima pensional de mitad de año, que es por ley 91. Y allí se plantea en el acto legislativo que los maestros o los trabajadores que tuvieran hasta 15 salarios mínimos al año 95 recibirían la mesada 14. Eso se mantiene en el tiempo porque fue un acto legislativo, el 01. Y hizo una transición entre el 2005 y el 2011, diciendo de que al 2011 el que ganara más de 3 salarios mínimos no recibiría ya la pensión, la mesada 14. Y efectivamente suprimió la mesada 14 en el 2011. Esa mesada 14 fue nuevamente devuelta a los militares por este gobierno, presentando un acto legislativo, y hoy estamos en trámite de la mesada 14 en el Congreso, y mañana nos dice la asesora jurídica, se va a llevar a la plenaria. Ha surgido un debate y vamos para la plenaria, la mesada 14. Óigame bien, porque es que hay algunos compañeros pues confunden las dos cosas, nos dicen, están pagando la mesada 14, no es exactamente la apreciación. El acto legislativo 01 del 2005 dijo que los trabajadores no podían recibir más de 13 mesadas pensionales. A partir del 2011 no puede recibir más de 13 mesadas pensionales. Lo que recibimos en diciembre no es una prima, es una mesada. Por eso planteamos que es la mesada 13, que es la mesada 13. La mesada 14 es la que está en discusión en el Congreso y no hay mesada 15, no hay mesada 15, ahí es una prima pensional de mitad de año compensatoria para quienes no tienen la pensión gracia. Entonces ahí está el núcleo jurídico para nosotros podernos haber metido allí en la discusión, para demostrar que la prima estaba vigente, que era una situación que debía pagársele al magisterio. Y logramos en la mesa, con todo el estado jurídico de la fiduprevisora, que se reconociera el año pasado con una apreciación que ellos tenían en el ministerio, que ya conocían un concepto del Consejo de Estado que se había solicitado en el 2020. Y ese fallo no se dio a conocer, a FECODE no lo dieron a conocer, no lo conocíamos, pero sabían que el fallo iba en el mismo sentido del derecho y al finales del año pasado, cuando lo dieron a conocer, ya ellos se habían allanado a concebir el derecho de la prima para el magisterio, pero la limitaron, porque en el concepto del doctor Asprilla, que era el asesor jurídico del ministerio, nos planteó que la prima era igual a la mesada 14 y que por eso iba limitada hasta el 2011. Ese concepto lo tenemos ahí. Concepto totalmente equivocado porque estaba en contravía del Consejo de Estado, está en contravía del mismo desarrollo del derecho como lo habíamos sustentado nosotros. Bueno, esa discusión se planteó en la mesa, pero aceptamos en primera medida para que se le concediera el derecho a cerca de 20,000 personas que recibieron la mesada y recibieron las 3 mesadas por prescripción, 3 años por retroactividad de la prescripción, y algunos recibieron mucho más porque tenían peticiones del 2017 en adelante.
Hubo gente que recibió más de 30 millones de pesos. Claro, eso nunca se cuenta, pero nosotros sí tenemos los datos que nos da la fiduprevisora. ¿A cuántos maestros pensionados se les pudo otorgar el derecho? Bueno, y ese mismo día nosotros dejamos una constancia de que el concepto era limitado, que el concepto unificaba dos criterios, el de la mesada 14 y el de la prima pensional, que eran totalmente diferentes. Y empezamos a dar la pelea nuevamente. 2 años llevamos en la discusión. Esta es la fecha, yo quiero dejar claro esto porque la gente confunde la situación jurídica. A nosotros no se nos ha reconocido después del 2011 la prima pensional de mitad de año. A FECODE no se le ha reconocido. Estamos a 15 días de una reunión para que nos resuelvan de fondo, porque lo llevamos a la negociación pasada y no lo pudimos discutir. Entonces no es cierto, de una vez como dijo Cristian, no es cierto que FECODE haya ganado después del 2011 el criterio jurídico de reconocimiento. No lo hemos ganado. ¿Por qué no lo hemos ganado? Porque el Ministerio de Educación se atravesó en la discusión y dio un concepto nuevamente planteando que esto es una mesada, que nosotros ya ganamos 13 mesadas, que no podemos ganar más de 13 mesadas porque el acto legislativo lo impide. Pero en el desarrollo de la discusión, como los abogados también ellos están al tanto de las situaciones, se metieron dentro del proceso, aparte del proceso que llevamos nosotros de la negociación, y tuvimos una reunión con el doctor Carlos Cortés de la fiduprevisora y nos dice que con el concepto del Consejo de Estado, con el argumento jurídico que existe, con las peticiones que nosotros hemos sustentado, que todo el estado jurídico de la fiduprevisora otorgó el derecho a esos docentes. Otorgó el derecho a esos docentes por una acción de conjunto o de grupo. Entonces, esa situación nos pone a nosotros en una situación compleja por cuanto podríamos nosotros no acertar en la discusión y entonces convocamos a la fiduprevisora para con Aldo, con el doctor Carlos Cortés, con el financiero y logramos como interpretar cabalmente qué era lo que estaba sucediendo y ellos dicen, pues nosotros somos los que estamos reconociéndole el derecho a los maestros. Pues uno entiende que el patrono es el Ministerio de Educación. Y entonces, como ya ellos reconocieron el derecho a un número importante de docentes, yo creo en este periodo por lo menos unos 7 a 10.000 personas, más 20 o 25 que se había reconocido la vez anterior por la acción esa así de FECODE, podemos decir que hay un universo todavía de más de 70.000 maestros pensionados que no han reclamado el derecho. Y a eso nosotros le apostamos ayer con el Comité Ejecutivo de emitir la circular 68, donde estamos orientando que no vamos a acudir por la vía del ministerio porque nos van a denegar el derecho, sino vamos a ir directamente a la fiduprevisora, que ya reconoció el derecho y que con base en un derecho de petición, que mañana estaremos emitiendo el formato para si ustedes quieren, no quisimos meterlo porque aquí hay abogados y entonces dice, a usted le quedó mal hecho el derecho de petición. Entonces, vamos a hacer un formato y ese formato lo enviamos para nosotros, escúcheme bien aquí, para nosotros este derecho de petición sin necesidad de abogado va a concederle el derecho a los maestros de Colombia, maestros pensionados de Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ya estaba cuantificado el derecho y había más de 1.600.000.000.000 de pesos para pagar, pero ustedes saben que el traslado de recursos que hubo, pues afectaron ese rubro.
Nosotros hicimos un concepto de jurídica de FECODE, donde decíamos que no estábamos de acuerdo con el traslado si iba a afectar la prima pensional de mitad de año. Sin embargo, ayer nos decía el doctor Cortés que en la medida en que van a llegar los derechos de petición, pues el Estado lo que tiene que hacer es ir apropiando los recursos para que les paguen la prima pensional y les paguen la retroactividad de 3 años, porque FECODE ya había interrumpido la prescripción y también el derecho de petición va encaminado a eso. Esa es la razón de ser. Pues es una lucha bastante difícil que se ha dado, pero yo creo, sin lugar a dudas, que es un éxito de la federación. Así el maestro haya dado poderes por allá, que eso no nos corresponde a nosotros explicarlo, ni siquiera a la fiduprevisora. El que dio el poder que se las arregle con el abogado. Nosotros aquí ni hemos colocado abogado, ni a ninguno. Aquí en la Junta Nacional yo lo he dicho. No estamos patrocinando a ninguno en particular, ni tampoco estamos llamando a abogados en particular. Bueno, muchas gracias, compañeros, por la atención.